Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Escuchamos en el Evangelio de San Mateo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono, y todas las naciones serán reunidas ante él. Él separará unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Con frecuencia se nos dice en las Sagradas Escrituras que vendrá el día en el que estaremos ante Dios para ser juzgados. Y es por eso que tenemos que comprender como católicos, pues, cómo se va a llevar a cabo este juicio para estar lo mejor preparados posibles para este importante acontecimiento. Y es por esto que el día de hoy vamos a entrevistar al padre Jorge Obregón al respecto. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Brendita, siempre contento de volver a los New Fire Presenta. Qué bien, padre. Pues bueno, como lo introduje en el inicio, el día de hoy queremos tocar este tema súper interesante que es el juicio final, y quisimos hablar de ello también en torno a la fiesta de Cristo Rey, que generalmente las lecturas en la semana antes, las propias de esa solemnidad, pues se nos está constantemente recordando sobre el juicio final, sobre que Cristo es el verdadero Rey del mundo y pues que cuando regrese va a juzgarnos a todos, a vivos y muertos. Entonces, quiero comenzar con lo más básico de este tema, ¿no? ¿Qué es el juicio final? ¿Es lo mismo que el Apocalipsis? ¿Tenemos idea de cuándo va a ocurrir? ¿Qué sabemos de esto, padre? Bueno, ahí Jesús es muy claro en esas lecturas, siempre año con año, desde que tengo recuerdo, la gente se preocupa y dice, no, ahora sí ya. Yo me acuerdo que cuando vivía en Colombia me dijeron, no, en el 2012, padre, era el 2009. En 2012, ahí sí ya va a terminar todo. Bueno, ya han pasado 12 años de eso, o más bien 15 entre lo que predijeron y el año que dijeron. Cristo nos dice que no nos preocupemos y el juicio final es el juicio, y esto lo pueden buscar en el Catecismo. Hay un libro además maravilloso del cardenal Ratzinger que se llama Escatología, que muchos dicen que es su mejor libro. Y ahí dice que es el juicio inmediato después de la muerte. Cuando uno muere, tiene un juicio, bueno, más bien, ese es el juicio particular. El juicio final es cuando todo será como recapitulado. ¿Qué significa recapitulado? Cuando todo el mal ha sido derrotado y toda la historia de la salvación y toda la razón de ser de la existencia, todo el porqué de las vidas de las personas será clarísimo para todos. Entonces ese juicio final, pues, será precedido por la venida de Cristo y por la resurrección de todos los cuerpos de todos los hombres y mujeres de toda la historia. Vaya evento cósmico, y yo creo que por libros como el Apocalipsis y por estas realidades que de alguna manera le fueron reveladas al ser humano, todas las películas que tienen estas cosas se inspiran en esto. Esta es la inspiración de donde lo obtienen, Brenda. Padre, y en este juicio final debemos de imaginárnoslo así como que va a llegar Cristo en un caballo y con una mirada como de fuego y todas estas bestias de las que habla el Apocalipsis. ¿Será algo que es como en sentido figurado o verdaderamente es algo que como católicos creemos que va a suceder de esta manera? Pues la verdad es que nadie puede decirlo. La iglesia nos orienta con libros eh, como es el Apocalipsis, el libro de Daniel, que también tiene imágenes de que los vestidos de los santos, de los mártires serán blanqueados y que vendrá en las nubes, vendrá el Hijo del Hombre. Y luego está lleno de eso los evangelios que tú mismo acabas de decir, sobre todo los sinópticos que son Marcos, Mateo y Lucas. ¿Cómo va a ser? Lo más cercano, yo diría, es la parábola del juicio final, que si mal no estoy, está en Lucas. Pero ahí no me lo tomen literal, puede ser que esté equivocado. Y en esa se muestra a Cristo en Europa
hay muchas pinturas y mosaicos del Cristo Pantocrátor, que significa el que es todopoderoso, que estará sentado en su trono, y él dice que dividirá a las ovejas, las ovejas de los cabritos, o sea, los que obraron bien, y simboliza eso con pues todas las obras que los seres humanos tuvimos que haber atendido, ¿no? Cuando uno es bueno, cuando uno se preocupa por el otro, mi prójimo, cuando el hermano, la hermana es mi prioridad, ¿no? Los dos mandamientos, amar a Dios y ama a Dios en tus hermanos. Y dice, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve encarcelado, porque estuve desnudo y me atendiste, o porque estuve llorando y me consolaste, porque fui ignorante y me enseñaste, que son las obras de misericordia espirituales, pues esos porque es nuestra fe y nuestras obras los dos elementos que se tomarán en cuenta en ese juicio final. Y luego estarán del lado izquierdo, pues aquellas personas que voluntariamente, pues no quisieron ser buenas en términos sencillos. Padre, ¿y todas las personas seremos juzgados en este juicio final? Es decir, los que estamos vivos, pero también aquellas personas que ya han muerto, ¿se les va a volver a juzgar? No, el juicio, perdón, sí, en el juicio final sí. Es decir, el particular es cuando muero. Entonces, si Santo Tomás de Aquino murió en 1224, que creo que es el año de su muerte, en ese año se juzgó, lo juzgaron. Si nuestra abuelita murió hace 10 años, pues ese día tuvo su juicio particular. Pero en el juicio final es muy claro que todas las almas con la venida de Cristo tendrán la resurrección de los cuerpos y en ese momento se puede decir, Brenda, para quitar el riesgo de un Dios castigador, macabro, acordémonos que Dios es amor, esto lo dice San Juan en sus cartas. Se puede decir que ante tal verdad, cada uno se juzgará a sí mismo ante el amor. Y ahí entra la frase de San Juan de la Cruz, no, de Santa Teresa de Jesús. eh, Al final de la vida seremos juzgados en el amor. Y el mismo, esa claridad que se nos dará, donde ya no me voy a engañar, ya la conciencia no va a estar deformada o laxa o adormecida, nos vamos a ver y como el mejor alumno con un profesor que fue bueno, bueno, le trató de enseñar, pero él quiso, pues, no estudiar, dirá, no, sinceramente, honestamente, no me merezco pasar. Y no quiero yo pensar lo terrible que sea para quien no supo aprovechar su libertad para hacer el bien, lo que puede ser la eterna separación de aquel para quien fuimos creados. Pero es una realidad, ese es uno de los posibles destinos. La iglesia ahora, eso sí, pide porque todos sean uno, porque todos nos salvemos. Ese es el gran deseo de la sangre y del amor de Jesucristo, ¿no? Pero, pues nos hizo libres. Gran misterio, Brenda. Sí, definitivamente un gran misterio y un tema del cual creo que a todos los católicos nos surgen pues muchísimas curiosidades. Por ejemplo, yo me cuestiono, ¿para qué un juicio final si ya tuve un juicio particular, ¿no? Si al momento en el que yo me morí, ya se decidió cielo, purgatorio, infierno, entonces, ¿para qué un juicio final? ¿Qué se va a juzgar diferente o qué va a suceder a diferencia del particular que cada uno de nosotros vivimos? Mira, al leer sobre esto, lo que a mí me queda claro es que uno parece ser como muy personal de mis decisiones de mi vida, pero el otro es como el significado absoluto de todas las cosas, en donde incluso todas las buenas obras que hicimos, que siguen en vida, perdón, siguen después de la muerte, pero que siguen afectando, pero también las obras malas, vienen a entrar todas en un significado más global. La distinción exacta no nos fue revelada por Dios. Pero si uno va al catecismo, por ahí del número 679, viene esa distinción de el juicio de la persona con sus decisiones y la venida de Cristo como Rey universal, como Salvador universal,
al cual le fue dado todo el poder. Y él lo dice, me fue dado todo el poder. Y con ese poder veremos todo el devenir de la historia de salvación, los porqués de tantas cosas. Quiero pensar yo, Brenda, con temor a equivocarme, de que será más completo y pondrá los puntos finales porque en ese momento dejará de haber ya purgatorio. Ya nada más habrá dos destinos. Los que aceptaron a Dios como Dios en su fe y en sus obras y los que lo rechazaron libremente en fe y en obras. Entonces, ¿exactamente qué consiste? Pues no sé quién lo pueda decir. Ok. Y este juicio final sí es como lo hemos escuchado que el mundo, como lo conocemos hoy en día, terminará, es decir, ya no existe el purgatorio, los que se condenan, los que se van al cielo, entonces de alguna manera ya no existiría el planeta Tierra, este universo en donde los seres humanos vivimos, o sea, la materia de alguna manera va a dejar de existir. Son especulaciones que no tenemos por certeza porque ¿qué nos va a decir la ciencia sobre eso? No nos puede decir nada del futuro. ¿Qué nos dice la fe sobre eso? Poco, porque Cristo en esos evangelios y en el Apocalipsis nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo son las características del cielo y nuevo y la tierra nueva? Quiero yo pensar que ya son aespaciales y atemporales, ya no estamos en el espacio y en el tiempo, es una dimensión que no conocemos como humanos. Y así como en la tierra decimos que la ciencia no puede explicar todo y por eso entra la fe, porque la ciencia nos entra por los cinco sentidos, pero hay cosas que no pueden entrar por los cinco sentidos. El amor entre tú, Brenda, y tu marido no es, o sea, tiene manifestaciones palpables, pero es algo que tú sientes, él siente y no entra por los sentidos. Yo veo que le das un beso o que le haces una sopita o que vas, te agarras de la mano con él. Eso no es el amor, son manifestaciones del amor, es invisible. Solamente porque tú me cuentes, lo amo profundamente, yo te creo porque me lo dices. De esa misma manera, en ese cielo nuevo y tierra nueva, mm, va a haber una realidad que desconocemos y de la cual no nos fue dicho no nos fue dicho mucho. Ujú. Pero me imagino que es una realidad ya de eternidad. Es una realidad de eternidad y sobre todo es una realidad de beatitud donde nunca más volverá a haber lágrimas, donde la felicidad es plena a la máxima capacidad que el ser humano es capaz, eso sí, según la libertad que cada uno en su fe y en sus obras haya ejercitado en su vida. Y eso es lo que sabemos. A la vida trinitaria de Dios es a la cual nos ha invitado Dios a través del bautismo. Y por eso, no me quiero desviar del tema, pero por eso se puede responder que es mejor traer una criatura al mundo que no traerla, porque si no la traigo, le estoy privando de un mundo que es infinitamente superior al que vivimos ahora. Y por eso cada vida es un don, porque tiene la posibilidad de por el bautismo volverse, como dice San Pablo, hijos en el Hijo. O sea, hijos en Cristo, llegar a ser parte, de alguna manera, de un gozo eterno con la Santísima Trinidad. No volvernos ella será ella y nosotros somos nosotros, pero de gozar de esa fiesta que es el amor entre el Padre y el Hijo que genera el Espíritu Santo. Es muy común, no sé si a usted le ha tocado, padre, escuchar como, no sé, cuando estamos experimentando, no sé, una situación difícil, una situación que dices, ay, no puede ser que estemos ya como humanidad pensando y actuando de esta manera. Jesús, ya por favor ven y llévanos a todos, ¿no? Como que, no sé, al menos en el ámbito donde yo me muevo es una expresión como muy común de que ya suceda el juicio final para ya Mm. dejar a un lado esta humanidad tan, pues tan descompuesta en cierto sentido, que ya Cristo venga a Sí. juzgarnos. Entonces, pues sí. Sí. Y padre, también usted hace poco nos comentaba este tema del separatismo entre el Dios bueno y la iglesia mala.
Como que hoy en día vemos a muchas personas que ya lo hemos platicado muchísimas veces, que yo sí creo en Dios, pero no en la iglesia, porque la iglesia juzga, condena, me pone un montón de reglas y Dios es bueno, amor y misericordia. Y, y el juicio final cree que rompa con esta idea del Dios misericordioso o es un invento de la iglesia para asustarnos de no, pórtate bien porque no sabrás ni el día ni la hora, porque luego nos cuesta ver a Dios como un Dios que te va a juzgar por los actos, ¿no? Como que a veces sí es muy impresionante decir, híjole, a ver, una persona que ha hecho el bien toda su vida, pero que murió estando en pecado mortal, el pensar que Dios lo va a juzgar y lo va a Mm. condenar para siempre, aunque toda su vida fue buena, pero le tocó la mala suerte, entre comillas, de morir en pecado mortal, como que parte con esa visión del Dios misericordioso que sabemos que existe. Entonces, ¿cómo podemos saber si es un invento de la iglesia para asustarnos, para portarnos mejor o verdaderamente Dios si es un Dios de justicia y que va a condenar pues duramente como nos lo ha advertido? Sí, mira, yo creo que lo que sucede en estas confusiones humanas es el gran drama entre lo humano y lo divino. Porque si preguntamos qué es la iglesia, pues la iglesia es una institución santa por la parte divina, pero no por la parte humana, porque ni el que piensa eso de la iglesia, ni tú ni yo, ni el Santo Padre es perfecto. Todos hemos ofendido a alguien. Si hablamos de nuestra vida como seres humanos, somos la composición de alma y cuerpo. Y el alma, pues es mucho más espiritual y digna y perfecta que lo que es el cuerpo. No es que sea despreciable el cuerpo en absoluto, pero sufrimos más del cuerpo, en el sentido de todas sus necesidades y los dolores y se nos va haciendo, nos vamos envejeciendo, etcétera. Entonces, en este sentido, Brenda, lo que creo que le pasa a la gente es que em, observa de la iglesia lo que genera muchas noticias, que es la pareja que se separa, el sacerdote que se retira, que deja el hábito, la monjita que fue, no sé, se volvió loca, el sacerdote que se fue y se casó con alguien, el obispo que tal, bueno, Ujú. y sin embargo, cuando Cristo nos entregó la iglesia, o sea, Él no nos la entregó llena de ángeles, sino llena de seres humanos. Pero vemos una y otra vez tantos personajes, y no solamente los santos, ¿eh? Personajes que mueren dentro de la iglesia y dicen con una paz enorme, muero hijo de la iglesia, muero hijo de la iglesia. La iglesia es el lugar donde se manifiesta, a pesar de ti, de mí, Brenda, a pesar de quien nos está escuchando hoy en el podcast, se manifiesta el amor de Dios, pero limitadamente. Ahora que tú estás casada, a lo mejor todavía estás en la luna de miel, pero cuando pase un poquito más de tiempo y te ofenda tu marido, tú sabes que hay una diferencia entre que él sea malo a que él sea débil. Y cuando te ofende, a veces lo que estás viendo no es maldad, es debilidad. Entonces, no sé, a veces le colgamos unas estrellitas a la iglesia como si tuviera que ser perfecta y la oponemos a un Dios todo bueno, porque además el mundo ha querido que el Dios al que estamos en el que estamos concibiendo, yo en ese Dios no lo creo. Aquel que trata igual, el que se portó toda la vida mal, a las personas que le echaron ganas toda la vida y fueron muy buenas y sacrificadas y generosas y entregadas. Entonces, de alguna manera, eh, esa contraposición, creo que si ellos pudieran dedicarle tiempo a conocer mejor la iglesia, dirían, ya entendí, ella es la barca de Cristo, ella es el conducto de Cristo, es la institución que me dejó, pero si yo estoy queriendo que ella sea perfecta, yo tengo que responder por qué yo no lo soy. Muy bien, padre. Y por último, pues Jesús nos habla muchísimas veces en el Evangelio sobre este estar preparados, nos habla sobre no saben ni el día ni la hora, inclusive que ni siquiera Él la conocen. Escuchamos en la parábola de la cosecha, la parábola del rey, si los servidores están dormidos, no están dormidos, etcétera, ¿no? Y la verdad es que cuando Jesús dijo esto, pues fue hace más de 2000 años.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos verdaderamente vivir con este sentido de prontitud si en miles de años verdaderamente no ha venido, no ha llegado ese momento del juicio final? ¿Debemos realmente de estar preparados todos los días? Pues yo creo que es como preguntarle a un alumno, oye, ¿sería bueno, sería ideal que tú vivieras cada clase de tu maestría o tu carrera o lo que fuera, como si el profesor te fuera a hacer un examen el final de ese día? ¿O espérate para acumular el semestral o el trimestral y hacerlo al final? Te diría, no, no, lo ideal, si puedo, es vivir bien. Y además, Brenda, pues nuestro Señor, como sabe que es una preocupación del ser humano la muerte, nos lo dice, va a venir como un ladrón por la noche el Señor. Y está la parábola de las vírgenes imprudentes que no tuvieron aceite, ¿no? Ujú. Y está, bueno, pues el dueño de casa que dice que si supiera a qué horas viniera el ladrón, pues estaría preparado. Entonces nos dice, estén preparados porque no sabéis ni el día ni la hora. Yo creo que es mucha tranquilidad el vivir día a día como si hoy me fuera a pedir cuentas el Señor. Y cuando San Ignacio hace sus ejercicios espirituales, ya sabes que tiene la meditación de la muerte, que nos mantiene preparados. Entonces, pues obvio, el deportista que esté preparado para el partido, la madre el ama de casa que esté preparado para pues para los niños, para el marido que esté preparado para entregarse a su familia y así, todo el mundo preparado para lo suyo, pero ¿qué más nuestro que la vida eterna? Porque de eso no nos escapamos nadie. Sí, y la verdad es que ya, a ver, juicio final, juicio particular, digo, como católicos sabemos que el juicio final pues es un dogma, una verdad de fe que se contiene en la Sagrada Escritura, que Jesucristo nos habla y que claro que lo creemos. Pero más allá de si va a pasar mañana, en 2 años, en 100 años, pues es como usted dice, padre, estar preparados porque nosotros de lo que sí no nos vamos a escapar es de ese juicio particular el último día de nuestras vidas y verdaderamente pues vamos a ser juzgados por eso. Entonces, pues sí es una invitación a todos nosotros a que verdaderamente vivamos en esa gracia, vivamos en comunión con Jesucristo para que el día que nos llegue a tocar, sea por el motivo por el cual sea por juicio final o por un accidente, una enfermedad, muerte natural, estemos verdaderamente listos para llegar a esa beatitud, ¿no? A llegar a ver al rostro de Dios cara a cara. Entonces, pues muchas gracias, Padre, por todo esto que nos ha nutrido el día de hoy. Ya saben que si tienen alguna otra pregunta relacionada a esto o a otros temas, pueden acudir a todas nuestras redes sociales, a nuestra página de internet, @vinewfire, para encontrar más contenido de formación. Un gusto platicar el día de hoy con usted, Padre, nuevamente. Gracias, Brenda, y muy buen tema. Gracias. Hasta luego. Si te ayudó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que New Fire necesita de tu apoyo para seguir produciendo contenido formativo que lleve más almas a Dios. Si quieres conocer todos los recursos que ofrecemos o hacer una donación, entra a venewfire.com.